Hola, buenos días chicos. Vamos a empezar la clase de segundo de bachillerato. El tema a tratar hoy son las propiedades colibáticas de las disoluciones. Este tema es un tema fundamental en lo que es la química, con las propiedades colibáticas de las disoluciones, ya que estas propiedades explican cómo es el comportamiento físico de una disolución cuando cambia o se le agrega un soluto. Sin importar cuál sea el soluto, sin importar cuál sea este soluto, sino cuántas partículas tiene. En la química, estas propiedades colibáticas son aquellas que dependen únicamente del número de partículas de su soluto, o sea, los que están presentes en cada disolución, no de la naturaleza química exacta, sino que significa que podemos agregar ya sea sal, azúcar, mientras sea una cantidad de partículas de la misma, o sea, el efecto coligático será igual. Esto aplica solo en soluciones ideales, o sea, en solutos no volátiles en este caso. Las cuatro exactamente propiedades colibáticas principales son el descenso del vapor a presión, la evaporación en su punto exacto de ebullición en este caso. Está el descenso de punto de congelación y la presión osmótica. Estas propiedades nos habla de que son resoluciones que se refieren a lo que sería una variación de propiedad, debido a lo que es su cantidad de absoluto que ya tenemos presente en el disolvente. Estas propiedades cambian, sí, con respecto a lo que sería su concentración, como ya lo hablamos, ya sea por su punto de fusión, punto de ebullición y su presión osmótica. En su punto de ebullición, habla de que una sustancia sería su temperatura dependiendo a su presión atmosférica. Esto que dice que a lo que se produce, digamos, este cambio en estado líquido, hay gas o líquido, ¿verdad? En todo lo que sería su masa de este, en este caso el disolvente como líquido y el solvente como gas. En el punto de fusión exacto, habla de que una sustancia está a su temperatura, o sea, su presión atmosférica, a lo que se produce como un cambio sólido de líquido o toda la masa, en este caso el sólido. Y a lo que vamos a denominar exactamente en este caso como presión osmótica, estamos hablando de la presión isotráfica, que eso es necesario para la determinación del flujo neto exacto de lo que tendríamos como disolvente, a través de lo que sería su membrana semipermeable. También cuando hablamos aquí de lo que sería su punto de descenso a presión a vapor en este caso, hablamos que disolvemos el soluto no volátil, ya que nos necesitamos con su no volatilidad en un solvente, ya sea por su presión, como dijimos, a vapor del presión del disolvente, esta disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque hay menos moléculas de solvente libres en escapar en lo que sería el estado gaseoso cuando hablamos de lo que sería estado líquido como un cambio a gas en toda su masa. Esto lo describimos como la ley de Raoult, que se le interpreta de esta forma. Bien, cuando nos referimos a su descanso que disminuye, su fórmula general, tenemos al T como su temperatura, con una F minúscula disminuyendo, que es igual a K con F minúscula por su masa, pongamos una X.
por lo que sería su masa en minúscula, donde la T con F como principal sería la disminución de su punto de congelación y donde K es la constante criosmocópica y la M de su molaridad. Por ejemplo, estamos hablando de un ejemplo cotidiano en este caso. Hablamos de que el agua con sal se congela a menos de 0 grados centígrados. Por eso se usa la sal para derretir el hielo en las carreteras. Aquí hay aplicaciones exactas, que es la preparación de los helados artesanales, uno de los principales que se utiliza como un ejemplo cotidiano. Y también está la protección en las tuberías, en este caso en los inviernos. Y ya si hablamos de presión osmofótica, estamos hablando de su fórmula general, es pi. En este caso, como no podemos escribirlo, va a ir la P, pero pi, recordemos el símbolo de pi, que tiene M mayúscula RT, donde pi es la presión osmótica, M la molaridad, R la constante exacta de los gases y T la temperatura en Kelvin, recordando que eso se lee en Kelvin. ¿Esto qué nos dice? Cuando hablamos de la osmosis, ocurre cuando un solvente fluye donde hay menor concentración de soluto hacia donde hay mayor concentración, de menor a mayor. Por ejemplo, cuando nos referimos que hay plantas que absorben el agua por osmosis, o las células que pueden hincharse o deshidratarse según la solución en donde éstas se encuentren. Cuando hablamos de la industria, también utiliza lo que es la osmosis, ya que es la inversa con la polaridad, en este caso del agua. Aquí tenemos otra fórmula general a la que vamos a llamar el factor Van Holt. Este factor Van Holt está hablando de los solutos en sí que se asocian para varios iones, ya sea con, pongamos un ejemplo, vamos con su fórmula general. Es T mayúscula igual a I minúscula con K y M, donde aquí actúan varios iones, ¿verdad? Aquí actúan varios iones. ¿Cómo sería? Un ejemplo. Tenemos cloruro de sodio, fórmula general NaCl, cloruro de sodio, donde esta tiende a cloruro como el negativo y al sodio como positivo. Esta habla de que cada propiedad coligática se multiplica por su número de partículas. Por ejemplo, si tenemos azúcar que no se asocia, si sería -1, pero si la sal teniendo +2 se asociaría igual. Sería con una condición de agarrando, ¿verdad? Los aniones y electrones del otro proceso.
Bien, entonces aquí hablamos, ¿no? Que sus propiedades coligáticas dependen en lo que sería su cantidad de partículas, no de su tipo. Al agregar un soluto, pues no volátil, este baja la presión a vapor, sube el punto de ebullición, baja su punto de congelación y aumenta lo que es la presión osmótica. Son fundamentales en sí entender los fenómenos cotidianos y los procesos industriales. Estas propiedades en sí coligáticas nos permiten comprender cómo se comportan lo que serían las disoluciones en la vida diaria y en lo que es la industria. Desde lo que se cocina, cómo se congela, cómo sobreviven las células y hasta que se destaliza lo que sería el agua en este caso. Entenderla nos ayuda pues a relacionarlas, ¿verdad? En lo que es la química y nuestro entorno y a valorar lo que es la importancia de los solutos en los sistemas reales, o sea, a nuestro alrededor.